Hola, José Luis, buen día, un abrazo. Pero muy buen día. ¿Qué te trajo a mí, Marcelo Lomoda, de la inteligencia artificial? No hubo caso. Le pedí el teléfono que te llame, pero no, en tu caso no. No, conmigo, está negado conmigo. Bueno, te pregunto. Sí, menos mal que trajo algo de seriedad. Esto hace 5 minutos lo estoy escuchando todo. ¿Viste? ¿Te diste cuenta, José Luis, no? Si no pongo, es así. Todo el día me pasa lo mismo. Todos los días me pasa lo mismo, José Luis, te juro. Sí. Bueno, te pregunto, José Luis, en serio, ahora hablando fuera de broma, buen día. Dale, cómo no. ¿Qué tal? Buen día, gran saludo. ¿Qué imaginas después de ayer entre la Argentina y Estados Unidos? Bueno, a ver, yo te diría en el corto plazo, nosotros tenemos un tema con el Fondo Monetario donde el gobierno americano, con la sintonía que ha tenido en el pasado con Macri y ahora con Milei, creo que puede jugarnos muy a favor para, ojalá, tener un acuerdo donde haya desembolsos cash y salir rápido del cepo. Ese en el corto plazo. Después se verá a partir de que asuma qué es lo que hace en materia de proteccionismo o no, que es un tema crítico para la Argentina. Argentina, como todo país chico, y ya está aprobado por la ciencia y por la realidad, le conviene una economía lo más abierta posible, que tiene que comenzar por una apertura nuestra, de poco, ¿no? Pero un país con la predominancia que tiene en el mundo, como Estados Unidos, es clave lo que haga con la política comercial. Así que yo diría que esos son los dos pasos. Primero, una noticia muy positiva para nosotros, dada el poder que Estados Unidos tiene en el seno del Fondo Monetario, en el mundo occidental, y segundo, ver qué pasa con la política industrial comercial de Trump a partir de que asuma en enero. Bueno, ahora, ¿por qué Trump ayudaría a la Argentina siendo que es un personaje, como todo el mundo sabe, muy aislacionista, ¿no? No, yo estoy hablando de ayudar a la Argentina en el corto plazo dentro del seno del Fondo Monetario Internacional. Okay. La Argentina está negociando la finalización de este acuerdo que ha terminado, este acuerdo que se firmó en el 2018 y que tuvo una revisión en 2022. En ese sentido te lo he dicho. Después veremos cuando asuma qué es lo que pasa. Realmente no voy a prejuzgar cuando todavía no asumió Trump. Pero en el corto plazo la noticia es buena. ¿Qué supone, José Luis, que conecta? Porque viste que en el fondo todos sabemos y lo hemos visto en la historia, no solamente de Argentina, sino de gran parte del mundo, que las conexiones personales entre los mandatarios y los líderes juegan un papel, no solamente la política en términos generales, sino las relaciones personales, ¿no? ¿Qué supones que conecta a Milei con Trump? A ver, lo que conecta a ambos es el deseo de un mundo libre, con un capitalismo largamente extendido, con la precaución que hay que tener de cómo la izquierda se te mete por infinidad de temas que son por buenas causas, como el ambientalismo, por ejemplo, pero que llevado al extremo te lleva a pensar que es bueno vivir en la época de las cavernas. Y ahora, ahí hay un tema importante que yo lo aprendí en estos 5 años de política. Aún en la política, los temas personales importan. Ahora, en definitiva somos seres humanos, ¿no? Sin duda, por eso te pregunto. Sí, y yo creo que lo que conecta, siguiendo la línea argumental anterior mía, por ejemplo, te lo pongo en un ejemplo que se puede comprobar. Yo te diría que Argentina haya recibido en el 2018 el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional a un país tiene mucho que ver con la muy buena relación personal que había y que hay entre Macri y Trump. Así que eso, a la larga, en alguna situación límite, te puede ayudar y mucho, te diría, sin duda. En términos personales es estrictamente eso. Lo personal siempre importa, siempre, aún que estemos hablando de superpotencias y del poder político. Y si a mí me consta por lo que pasa en la Cámara de Diputados y mi relación con gobernadores, con otros diputados, con senadores, con el propio gobierno, ¿no? Porque yo en definitiva trabajo en otro poder del Estado, distinto al poder ejecutivo y al poder judicial. Y las cuestiones personales siempre importan, siempre. Y lo que lo conecta desde el punto de vista personal a Trump y a Milei es esto, ¿no? El deseo de cosas muy, muy, muy sensibles para el mundo.
José Luis, esa batalla que emprenden juntos contra el comunismo, ¿no es un poquito fantasiosa? No, a mí no me parece que sea fantasiosa, la verdad. Yo en Argentina te diría, me consta, no es fantasiosa. A ver, Argentina, por ejemplo, hablando del ambientalismo, ¿no? Argentina se está perdiendo por llevar al extremo las cuestiones ambientales, de explotar como corresponde la minería, el petróleo, los hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Yo diría que hay que dar una batalla en Argentina a favor justamente de la explotación de todos nuestros recursos minerales y contra el ambientalismo extremo que hay en muchos sectores de la sociedad. No me parece fantasía. Me parece que eso. Pero hoy, José Luis, hoy no estamos perdiendo eso, al contrario, me parece que, a ver, de memoria te digo las inversiones que se han anunciado para Vaca Muerta, que son gigantescas, de Techin, de Vista Oil, de Midland y de, no me acuerdo qué más, son como 5.000 palos recolectados la semana pasada en las noticias. Sí, es como... Sí, todo eso es cierto. Ahora, eso ocurre a pesar de la batalla por abajo que hay del ambientalismo y los sectores que tienen infinidad. Pero vos no sabés lo que es explotar en Vaca Muerta, ¿eh? Eso hay que contarla. Explotar en Vaca Muerta es un dolor de huevos a veces, con las cuestiones locales, con las cuestiones del ambientalismo local, con las sesiones que tenés que darle a las cuestiones locales, a tribus, a no tribus, a los pueblos originarios. Sí, todo eso ocurre a pesar de. Eso es lo que digo. Simplemente eso. No es que no ocurre a pesar de. Si no lo tuviéramos, esta cuestión retrógrada vinculada con el ambientalismo, o por ejemplo la guerra que hay contra la minería, bastante subterfugia, pero existe, bueno, nos iría muchísimo mejor. A ver, o lo que pasa con el campo, con los famosos herbicidas, agroquímicos, el glifosato, y eso yo te lo cuento con conocimiento de causa, porque nosotros con mis hermanos en Pergamino, donde yo nací, tenemos un campo, ¿no? Y cada tanto en zonas de alrededor de Pergamino te encontrás con productores donde el intendente no te deja trabajar el campo a más de 2 kilómetros de la ciudad, donde es imposible que vos puedas contaminar. O sea, nosotros podríamos hacer una explotación mucho mayor y nos podría ir mucho mejor a los argentinos si no tuviéramos el pedo tísico que tenemos con estas cosas del ambientalismo, la contaminación, etcétera, etcétera. A ver, en el mundo se explota el campo, se crían vacas, se explota la minería y no se llega a las situaciones extremas que a veces se llegan acá. Comprobemos científicamente el daño ambiental, pero tráeme un premio Nobel, tráeme un físico, no me traigas al Inca de la minería o al Inca de la producción agropecuaria, ¿viste? Porque ahí estamos fritos. Eso es tu ideología, no hay ciencia de por medio. José Luis, me queda un tema importante y quisiera hacer una breve pausa si vos tenés tiempo de esperarnos un segundito, que es el tema Cristina Kirchner. ¿Nos esperás en línea un par de minutos? Claro, cómo no, por favor. Genial. Es el diputado José Luis Esper, ya venimos. Gracias al diputado Esper que nos esperó en línea. José Luis, gracias. Hola, ahora no, por favor. Bueno, la última pregunta era por la señora Kirchner, obviamente, si el plan consiste en eliminar todas las jubilaciones o pensiones que reciben todos los expresidentes o vices, ¿no? Entonces Macri, Rodríguez Sá, Scioli, qué sé yo, la señora Perón, etcétera. No sé cuál es el plan que tiene el presidente sobre eso. La verdad que no te lo puedo contestar con precisión. Sí te diría, desde el punto de vista político, ojalá que la Argentina se saque esta plaga que es el kirchnerismo de encima cuanto antes. La verdad que a mí me da repugnancia realmente haber tenido una presidenta como Cristina Kirchner que firmó un memorándum con Irán para ocultar la responsabilidad de Irán en la voladora de la AMI y la Embajada de Israel. Una cosa asesina, directamente corrupta, chorra. La verdad que feliz de que haya sido condenada en segunda instancia y ojalá que sea condenada también cuando llegue a la Corte Suprema. Pero la verdad, yo no puedo creer que gente que ha hecho el daño que ha hecho el kirchnerismo en Argentina todavía tenga el nido en la provincia de Buenos Aires con el deforestado mental de Kicillof, que además de haber arruinado a la provincia, a la Argentina le costó cerca de $40.000 millones en juicios perdidos por haber estatizado mal aerolíneas, estatizado mal IPF, haber hecho dibujo con el cupón PBI por el pago de la deuda. La verdad, mira, como concepto, más allá de los detalles de si jubilación de crédito sí o no,
cuanto peor le vaya al kirchnerismo en el plano judicial por todo lo que han choreado y todo lo que han hecho, la verdad que mejor para la Argentina. Demostraríamos como sociedad que algún anticuerpo tenemos para acercarnos a las lacras de encima, como ha sido el kirchnerismo, o es el kirchnerismo, porque todavía está en la provincia de Buenos Aires. Willy. Sí, José Luis, un gran abrazo. Willy Coban te saluda. Abrazo grande. ¿Se viene tu cumpleaños, Willy? No, el lunes. El jueves. Sí, señor, el tuyo también. Vos sabés, sé que sos escorpiano, efectivamente. Un abrazo grande. Casi. Bueno, estimado, ¿cómo anda la economía? Le estoy preguntando al consultor en este caso. Hay evidentemente un gran entusiasmo en el sector financiero, en el sector de servicios, en energía. Uno ve, bueno, recién hablaban del tema vaca muerta. Vos sabés muy bien también, José Luis, que por ejemplo el campo está con entusiasmo, pero con preocupaciones por los costos, por el atraso cambiario, por las retenciones, la industria preocupada por el tema también de los costos de producción y las importaciones. Contame un poco, ¿cómo ves el panorama? Mira, la economía sin duda que ya empezó a recuperarse desde el subsuelo en el cual quedamos por el incendio kirchnerista. El piso lo tocamos allá por mediados de año. Desde ahí, desde ese subsuelo nos empezamos a recuperar. Entonces, por ahora, hasta fin de año, enero, te diría, vamos a tener la discusión. ¿Estamos creciendo? Y yo te diría sí, sin duda, porque estamos creciendo desde el subsuelo. Y el que dice que no hay crecimiento es porque todavía estamos abajo de la planta baja, que fue septiembre, octubre del año pasado. Pero yo, a partir de enero, no tengo duda que la economía va a estar todos los meses, durante todo el año 2025, por encima de todos los meses de 2024. Así no hay duda que Argentina empezó a crecer, empezó a despegar, con una inflación bajísima, ¿no? La de octubre fue 2,7. Y mirando hacia adelante, yo te diría, la gente no tiene que tener duda de que este gobierno, en cuanto pueda, va a seguir eliminando impuestos, porque este gobierno ha eliminado un impuesto que cuesta mucho fiscalmente, como el impuesto país, y por primera vez en décadas, te diría, un gobierno cumple con lo que dice una ley que creaba un impuesto que le daba principio y fin, como fue la ley de fin de 2019, la de emergencia de Alberto Fernández, que creó el impuesto país, que decía que el impuesto país duraba por 5 años hasta fines de 2024. Este gobierno, el gobierno del presidente Milei, cumple con una ley que dice que el impuesto moría o muere el 31 de diciembre de 2024. Bueno, a partir del 1 de enero no va a haber más impuesto país. Y así se va a ir haciendo con todos los impuestos apenas tengamos superávit fiscal, que entendamos que sea permanente y no transitorio. Cuando el superávit fiscal sea permanente, estemos seguros que ya estamos en una senda donde los impuestos van a ser claramente superiores a la recaudación, al gasto público. Nosotros vamos a eliminar impuestos como ocurrió con el impuesto país, que tiene un alto costo para el fisco. Por eso es que tenemos que ser muy prudentes con el gasto, aún en un año electoral. Así que yo todo para arriba, bien. ¿Y qué significa cuando el presidente dice el cepo se va a levantar cuando lo decidan los individuos? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que, primero, que la inflación, que todos los meses observamos que sale del INDEC, converja a la inflación que está inducida por la devaluación mensual, que va a ir al 1% a partir de enero del año que viene, si es que la inflación sigue bajando durante noviembre y diciembre. Y significa también que es el día que los individuos lo decidan, indirectamente está mirado por el lado de la demanda de dinero. Que los individuos decidan tener dólares en lugar de pesos es porque ya la inflación ha convergido básicamente al 1% de crawling peg que vamos a tener a partir de enero, más la inflación internacional de 1,5%. Ese es el síntoma que la gente decidió transar tanto pesos como en dólares. En ese sentido, una convergencia a la inflación inducida por la devaluación nuestra y la inflación internacional. Ahora, volviendo al tema de los impuestos, yo diría, en la línea de largada de los impuestos que se van a eliminar y reducir apenas el superávit fiscal sea permanente, primero está el impuesto al cheque, un impuesto que... Hablamos de los nacionales, ¿no? Nosotros no tenemos ningún... Sí, claro. Sobre las provincias, sobre los municipios, porque este es un país federal. Si querés podemos dar una discusión desde la óptica nacional sobre los impuestos provinciales y los tasas municipales, pero en la línea de largada de los impuestos que se van a eliminar y reducir,
que están en el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones. Eso para nosotros como gobierno es una aberración absoluta, las retenciones a las exportaciones. Es una cosa ridícula que un país que tiene todo para venderle al mundo le ponga un impuesto a lo que tiene para venderle al mundo. Ahora, hay que advertir lo siguiente también. Acá hay una verdadera orgía de tasas municipales, de intendentes atorrantes que no te dicen que reciben un chorro de guita fenomenal de la coparticipación de impuestos, por la cual no hacen ningún esfuerzo para recaudar y necesitan tasas municipales para pagar sus gastos. Yo digo, ¿qué hacen con los intendentes municipales que te rompen la cabeza a tasas con la coparticipación que reciben de nación y de provincia? ¿Por qué motivo para cada servicio que los intendentes te dan te tienen que cobrar una tasa? Hay que preguntarse qué hacen los intendentes con la plata que reciben de arriba sin hacer ningún esfuerzo de la coparticipación que viven en nación y provincia. ¿Por qué hay que pagar a un verdugo y limpieza? ¿Por qué tenemos que pagar una tasa de inspección de seguridad e higiene? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Y después hay que cuestionarse, che, te dan encima, ok, asumamos la aberración que te cobran tasas en los municipios por cada cosa que el municipio te da. Cosa que es una aberración en principio, tenemos que cuestionarlo eso. Después, ok, me cobras tasa, pero me estás dando la inspección por servicio de seguridad e higiene, que es la tasa de seguridad e higiene. Porque te cuento, la tasa de seguridad e higiene en el grueso de municipios no te cobran un monto fijo que responde a lo que le cuesta al municipio inspeccionar la seguridad e higiene. Es un ingreso bruto más, te cobran sobre la facturación de tu comercio. ¿Me entendés? No es que el municipio dice, a ver, ¿cuánto me cuesta a mí inspeccionar la seguridad e higiene en estas 10 cuadras? Y divido lo que me cuesta inspeccionar la seguridad e higiene en esas 10 cuadras por la cantidad de metros cuadrados que cada uno de los propietarios tiene. No, te lo cobran sobre tu facturación, con lo cual es un ingreso bruto más, el impuesto a los ingresos brutos que te grava la facturación de tu comercio. Entonces acá los ciudadanos de la Argentina se tienen que empezar a cuestionar y a levantar si es que no te dan el servicio de la tasa, porque en principio no deberían cobrarte tasas, porque hay que preguntarse qué carajo hicieron los intendentes con la coparticipación que ya recibieron de arriba. Estamos escuchando al diputado José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. José Luis, gracias, un buen día y buen fin de semana. Un placer, muy buenos días, gran saludo a ustedes. Chao, chao, ya venimos, chicos.